Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Amaya y bienvenidos a nuestro primer episodio de Ecos de Gracia. Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito, súper interesante, el cual les recomiendo que preparen sus Biblias, que preparen una libreta, un lapicerito donde puedan anotar, puedan tomar esos apuntes, que podamos tener este devocional juntos, donde podamos aprender y conocer un poquito más de nuestro Padre Celestial, ¿ok? Así que les digo que el título de este episodio tan especial es el siguiente: el proceso del cumplimiento. Sí, hoy vamos a hablar de las promesas y ese proceso el cual debemos pasar para que Dios dé cumplimiento a aquello que tú tanto has estado esperando. Así que vamos a iniciar ahora sí con nuestro episodio. Este primer episodio, este primer capítulo de Ecos de Gracia, decidí hablar sobre este tema que me parece muy importante, porque cuántos de nosotros estamos esperando el cumplimiento de una promesa que quizás han pasado días, meses, incluso años esperando ese cumplimiento y no ha llegado. Entonces quizás a veces nos cuestionamos, hey, ¿por qué Dios no me ha dado ese cumplimiento de esa promesa? Si han pasado tanto tiempo, ¿por qué? Así que hoy vamos a aprender de pronto quizás el por qué Dios no te ha entregado esa promesa. Quizás hoy puedas cambiar tu perspectiva respecto a este tema. Así que vamos a hablar de 5 pasos importantes que quiero que prestemos muchísima atención. Por aquí voy poniendo unas pequeñas diapositivas donde pueden ir viendo de lo que estoy hablando, ¿ok? Así que el primer paso de estos 5 es: hay una promesa. Sí, hay una promesa. Entonces aquí vamos a hacernos una pregunta muy importante para iniciar este capítulo, iniciar realmente este tema como se debe. Y es que quiero que donde estés allí pienses en aquella promesa o aquellas promesas que Dios te ha hecho y que pues en este momento no tienes quizás el cumplimiento. Así que no sé, promesa puede ser de un matrimonio, de que Dios te dé tu pareja idónea. Quizás puede ser que Dios te prometió una casa, que Dios te prometió un trabajo, que Dios te prometió la familia, una familia restaurada, un matrimonio restaurado. Quizás Dios te prometió ver a tus hijos sirviéndole a Él. Quizás Dios te prometió, no sé, cualquiera de estas promesas u otras. Entonces piensa y anótala. Puedes anotarla o tenerla presente, pero sería fabuloso que la pudieses anotar para poder entender de qué va tratando este tema. Listo, ya tienes tu promesa. Perfecto. Ahora continuemos con lo siguiente. Vamos a leer en nuestra palabra de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Sería fabuloso que lo pudieses buscar, sin embargo, aquí en esta partecita te estaré dejando, lo que dice en este versículo, en estos dos versículos. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3 lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Recordemos que si no saben, de qué se está tratando este pasaje, recordemos la historia de Abraham, cuando Dios le promete que le iba a dar una nación grande, que iba a bendecirlo y que iba a engrandecer su nombre, que iba a ser de gran bendición. Primero, hay que aclarar que él antes no se llamaba Abraham, él se llamaba Abraham, ¿ok? Pero de pronto, pues cuando llega Abraham, recordemos que es Abraham, ¿vale? Para que no tengamos confusiones. Aquí Dios le había prometido eso, ¿vale? De que le iba a dar una nación grande. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia, también lo voy a poner aquí. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17, que dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Aquí, básicamente, le está dando la misma promesa, pero se la está recordando de otra manera. ¿Cómo así de otra manera? Sí. ¿Por qué? Le está diciendo nuevamente, bueno, te daré una nación grande. Incluso hace una comparación, si podemos leer en el versículo 16 que nos dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios le estaba diciendo a Abraham, le estaba comparando a Abraham la descendencia que él tendría con el polvo de la tierra. Y decía como, si alguno puede contar todo el polvo que hay en la tierra, podrá contar tu descendencia. Básicamente es imposible contar todo el polvo que hay en el mundo, por lo cual es imposible contar la cantidad de la descendencia que Dios le iba a dar a Abraham o a Abraham, que recordemos que es la misma persona. Vale, viene otro pasaje importantísimo que quiero que, pues, para que tengamos presente cuál fue la promesa que Dios le estaba dando a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 5, podemos ver que nuevamente Dios le está recordando a Abraham cuál es esa promesa. Dice así, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ok, Dios le estaba dando a Abraham o a Abraham esa promesa, y la promesa era de tener una descendencia muy grande, una descendencia tan grande que él no podría contarla. La comparó con el polvo que hay en toda la tierra y la comparó con todas las estrellas que hay. Y nosotros no podemos contar ni todo el polvo de la tierra ni todas las estrellas. Y así sería la descendencia que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Vemos la promesa que está aquí, pero hay un pequeño punto importante, y es que recordemos que Abraham tenía una edad avanzada. Cuando Dios le dio la promesa, él tenía 75 años. Pero hay otro punto más allá que hacía imposible esta promesa, y es que nuestra querida y hermosa Sara, que en ese momento se llamaba Sarai, era estéril. También tenía edad avanzada, no tanto, pero había algo, y es que era estéril, lo que quiere decir que no podría tener hijos. Y para tener una descendencia es importante los hijos. Entonces, para Abraham, esto era imposible lo que Dios le estaba prometiendo, porque ¿cómo podría él tener una descendencia tan grande si su esposa no podía tener hijos y si él estaba en una edad avanzada? Y aquí pasamos al paso número 2 del proceso del cumplimiento, del cual se llama proceso de formación. Quiero dejarles aquí una frase importante, y es que las grandes promesas requieren madurez espiritual. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, ¿qué hace Dios en el proceso de formación? Y quiero que aquí prestes mucha atención y compares con quizás la situación que la que estés viviendo, la situación por la cual estés pasando, que quizás puedas entender por qué no ha llegado el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué hace Dios en este proceso? Dios te aleja de personas, Dios te aleja de situaciones, Dios cambia en ti actitudes que pueden dañar esa promesa. Dios cambia en ti todo aquello que está en el viejo hombre, ¿ok? Entonces Dios te va a transformar, va a estar en un proceso de formación como ese alfarero moldea el barro. Eso es lo que Dios hace en este paso, en este proceso de formarte, de transformar tu vida para que logres poder sostener esa bendición que es ese cumplimiento de esa promesa. También actos de obediencia.
Los actos de obediencia son esos actos donde Dios está probando qué tan fuerte está tu fe, qué tan fuerte es esa confianza que tú tienes en Él. Vemos que Dios le dice a Abraham en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le dijo, vete de este lugar, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Te mostraré a qué lugar ir. Dios le estaba diciendo, hey, este es un acto de obediencia, obedéceme, vete de este lugar al lugar donde yo te mostraré. ¿Y qué pasa en el versículo 4? Que dice que Abraham se fue. Abraham obedeció lo que Dios le había dicho que debía hacer. Así que también en ese proceso están los actos de obediencia. Quizás Dios te ha dicho, haz esto, ora por tal persona, lleva esto, trae esto. No sé qué Dios haya puesto en tu corazón y tú dices, esto está muy difícil, esto quizás no viene de Dios. Es donde tenemos que tener discernimiento de qué es lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. También muchas veces Él se quedará en silencio. Y recordemos que el silencio también es un lenguaje de Dios, es un lenguaje de Él, donde Él también te está hablando a través de su silencio y también te está formando allí. Básicamente, lo que Dios hace en ese proceso es formar carácter. Dios está formando carácter en ti y hasta que Dios no forme carácter en ti, no te va a entregar esa bendición, esa promesa. Aquí quiero que hablemos de una frase que me ha confrontado y es que la espera nos prepara para sostener la bendición. Si se dan cuenta, aquí en esta imagen que estoy poniendo por este lado, hay 3 palabras que están en rojo: espera, prepara y sostener. Dios te espera, te hace esperar para prepararte. La espera no es retraso, la espera no es demora, como que tú dices que pasan y pasan los años y no veo el cumplimiento. No, la espera es preparación. Así que ese momento que tú estás esperando realmente no es perdido, es que Dios está formando en ti la persona que sea capaz de sostener esa promesa, ese cumplimiento, porque lo que Dios quiere darte es tan grande, tan maravilloso, que debes estar maduro espiritualmente para poder sostener lo que Él te quiere dar. Así que si quieres recibir lo que Dios te quiere dar, debes esperar y dejarte formar. Pues aquí hay una pregunta que confronta y quiero que tú te la hagas, y es que ¿quieres recibir lo que tú estás pidiendo o quieres recibir lo que Dios te quiere entregar? Si tú quieres recibir lo que estás pidiendo, Dios te lo puede dar, pero tú lo vas a dañar. Porque es que los planes de Dios son tan grandes, tan hermosos y que no son comparados a los nuestros, que Él dice, lo que te voy a dar es tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, que tú debes estar preparado para sostener esa bendición. Así que la espera no es retraso, es preparación. Así que cambia esa mentalidad de que estás perdiendo el tiempo, cambia esa mentalidad de que la espera, que Dios no me va a cumplir. No, Dios te está preparando. Dios te prepara y te pone en situaciones que tú a veces dices como, Dios, ¿por qué estoy en esta situación? No sé si les ha pasado que pueden pedirle quizás a Dios fe. Dios, dame fe. Quiero tener fe, quiero ser una mujer con más fe, una persona con más fe. Y Dios te pone pruebas, Dios te pone situaciones, Dios te pone situaciones tan difíciles en las que tú tienes que depender únicamente de Él. Y tú dices, Dios, yo te pedí fe, no te pedí situaciones así. Y Dios te está diciendo, es que a través de esas situaciones es que estoy formándote, te estoy dando esa fe. Entonces, esas situaciones que estás pasando no son casualidad. Y no es porque Dios quiera hacerte sufrir, es porque Dios te está formando. Ahora, debemos dejar de preguntarnos cuándo llegará el cumplimiento de la promesa y empezar a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo en el proceso de esperar el cumplimiento? ¿Me estoy dejando procesar? ¿Me estoy preparando? ¿Estoy dejando que Dios me prepare? ¿O más bien estoy huyendo a esa formación y a esa preparación?
punto importante, el paso número 3. Vamos en la mitad de este proceso de cumplimiento. Vamos en el paso 3 y es prueba. Y es aquí donde nosotros avanzamos o retrasamos el cumplimiento. ¿Cómo así retrasamos? ¿No dijiste que no había retraso? Te explico. La espera no retrasa el cumplimiento, pero tus decisiones, tus acciones, lo que tú hagas, lo que tú decidas, sí puede retrasar esa promesa, ese cumplimiento de esa promesa. Te explico básicamente con la Biblia para que puedas entender un poco más. Leemos Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ok. Vemos también, vamos a leer otro versículo, otra parte de la Biblia, en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Aquí fue donde Dios les cambió el nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y le dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí hay una parte importante, llega la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿Qué pasa aquí? Llega la duda. Especialmente llega la duda. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, porque no vemos respuesta, porque no entendemos qué es lo que está pasando. Y decimos, pasa el tiempo y no veo el cumplimiento. ¿Dios realmente me va a cumplir? ¿O Dios quizás quiere hacerlo diferente? Y llegamos a pensar que nosotros debemos ayudar a Dios a cumplir esa promesa. Lo que le pasó a nuestra Sara, la cual dijo, hey, Dios quizás quiere cumplir su promesa, pero no conmigo, sino con la egipcia, con su sierva egipcia llamada Agar. Y pues obviamente Abraham pues dijo, bueno, quizás sí, quizás pues eso es lo que Dios quiere. Y tuvo un hijo al cual se llamó, recordemos que el nombre fue Ismael. Ismael viene siendo el hijo de Abraham, o en ese momento cuando Dios no le había cambiado el nombre, Abraham, y la egipcia, Agar. Pero ¿qué pasa? Que es que Dios cumple lo que promete. Y Dios no es hombre para como lo dice en un versículo, ya se los digo aquí exactamente, donde en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Básicamente Dios lo que promete lo cumple así, letra por letra. Si Dios te prometió tú serás madre, tú vas a ser madre. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre, que iba a tener una nación hermosa, gigante, mejor dicho, una descendencia súper grande. Pero ellos como que quizás en el proceso ese de esperar, pues obviamente uno comienza a pensar cosas y decir quizás Dios no quiere que sea de esta manera, quizás Dios lo quiere así, voy a ayudar a Dios. A veces nosotros somos expertos en decirle a Dios, Dios, yo creo que es mejor así. Yo creo que la solución al problema es tal. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Y Dios le había prometido a Abraham que su esposa, Sara, era la que iba a ser madre, la que le iba a dar un hijo al cual se iba a llamar Isaac.
Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso de prueba nosotros empezamos a hacer cosas a nuestra manera. Y a veces podemos o avanzar a ese cumplimiento o retrasarlo. Recordemos, la espera no retrasa el cumplimiento. Nuestras decisiones y nuestras acciones sí pueden retrasar ese cumplimiento. Así que obviamente en este proceso pues lo que hicieron ellos fue como, intentar hacer las cosas a su manera, lo que claramente no estaba pues bien, o sea, como que no era lo que Dios les había prometido, y retrasaron un poco esa promesa. No sé si te ha pasado que quizás estás en un proceso, en una prueba y tú dices, no entiendo, quiero ayudar a Dios. Y lo que tú haces es a tu manera y quizás el resultado no es el mejor. Y terminas retrasando esa espera porque simplemente no sigues, debes seguir en ese proceso de formación porque quizás no lo has terminado correctamente. Es como cuando, no sé, en nuestro estudio nos enseñan un tema. Listo. La manera de probar si aprendimos ese tema es a través de una evaluación, de una prueba, de un examen. Así pasa. Dios te está enseñando, te está moldeando y quiere probar si tú ya estás preparado, si ya entendiste, si ya fue formado tu carácter, así que te pone ese examen, esa prueba que define lo que puede pasar si volvemos al paso 2 o continuamos al paso 4. Paso 4. Descansar en Dios. Agradecer aún sin ver la promesa cumplida. Dios quiere que tú dependas únicamente de Él. No sé si te ha pasado que estás en un proceso. Te voy a hacer un ejemplo. Quizás alguno de tus familiares pueda estar enfermo y en el médico te dicen, definitivamente no hay nada que hacer. Él o ella ya no aguanta más. Ya este proceso, ya esta enfermedad, pues lo va a vencer. No hay solución. Ya incluso dicen, lo único que puede salvar, levantar a esta persona de la cama es un milagro. Y es allí cuando Dios obra así, mágicamente podremos decir, de una manera poderosa. Dios obra porque cuando tú ves que a tu alrededor ya probaste todos los recursos, ya probaste, mejor dicho, de todas las maneras habidas y por haber, y no lograste dar solución, no lograste solucionar esa situación, y tú dices definitivamente esto, el único que me puede ayudar es Dios. Y es allí cuando tú empiezas a depender y confiar únicamente de Dios porque dices, el único que me puede ayudar es Dios, y allí dependes de Él y Dios se encarga del resto. Así que nuestro paso 4 es descansar en Dios. Te invito a que descanses en Dios. No es fácil, no es fácil, te lo digo yo, que también estoy pasando por procesos donde Dios me está preparando para cumplir promesas. Y no es fácil ese proceso y no es fácil descansar en Dios porque duele mucho. Duele mucho cuando Dios quita personas de tu vida, duele mucho cuando Dios quita cosas que amabas de tu vida, cuando Dios te saca de un lugar porque Dios quiere sacarte de esa zona de confort. Duele mucho, sí, pero Dios no hace nada sin un propósito. Dios te está preparando porque lo que viene para ti es tan grande que Dios quiere que seas esa persona que esté madura, tanto física, naturalmente, como espiritualmente, que puedas sostener esa promesa que Él te quiere entregar, que tú seas capaz eso que es tan grande y tan hermoso, tú seas maduro espiritualmente, puedas sostener esa promesa y no se te caiga y no la dañes, y esa promesa la puedas disfrutar y puedas decir, el tiempo que esperé valió la pena. Y llegamos al paso 5, el paso más esperado quizás, y es el cumplimiento de la promesa. A veces nosotros quisiéramos pasar del paso 1 al paso 5 así, que Dios te prometa algo hoy y mañana te lo cumpla. Y hay procesos y hay promesas que llevan más tiempo, sí, pero entre más tiempo es porque te está preparando aún más, pero es necesario que te dejes formar, déjate procesar. Duele mucho el proceso, pero es por tu bien. Dios no quiere verte sufrir y Dios dice, ay, voy a hacer sufrir a mi hijo, a mi hija. No, Dios quiere que tú subas de nivel, que avances de nivel, que
dependas de Él, que tu carácter se forme. Dios quiere transformar en ti una persona conforme a su corazón, una persona que sea capaz de sostener. La palabra sostener es muy importante en este tema, y es que te dejes procesar para que puedas sostener esa promesa. Y vemos que en Génesis capítulo 21, versículo 1 al versículo 7, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? ¡Wow! Dios prometió y Dios cumplió. Y Dios, en ese proceso de cumplir, procesó. Dios procesó a Abraham, Dios procesó a Sara, y Dios los formó para que fuesen capaces de sostener ese cumplimiento, de esa descendencia tan grande que Él le iba a dar, que le prometió. Y para terminar este primer episodio, primer capítulo de Ecos de Gracia, te dejo una frase que me impacta y me confronta, y quiero que tú la tengas presente. Si la puedes anotar, sería fabuloso. Y es: las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, solo tiempo de formación. Te la repito: las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, solo tiempo de formación. Dios lo que te prometió te lo cumplirá, te lo aseguro, pero déjate formar. Deja que Dios transforme en ti y forme en ti la persona que Él quiere que seas. Dios te tiene algo grande, algo hermoso, pero debes ser esa persona madura espiritualmente para que puedas sostener esa bendición. Así que te invito a que te dejes procesar, y que ahí donde estés vas a cerrar tus ojos conmigo y vamos a orar a Dios, agradeciéndole por esta palabra y dejándole en sus manos todo lo que hacemos, y pues en este caso que nos ayude a esperar, que nos procese y que nos ayude a ser esas personas que Él quiere que seamos para sostener esa promesa. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias, mi Rey precioso, por la oportunidad que nos das de aprender de ti, de conocerte un poco más, de escuchar lo que tú quieres para nosotros. Padre, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, eres un Dios maravilloso, misericordioso. Tu amor es maravilloso, Señor, y sé que tú me has prometido cosas a mí, me has dado promesas maravillosas a mí, y sé que las has prometido a las personas que puedan estar viendo este video. Padre, tú les has prometido algo grande, algo poderoso, algo maravilloso, y quizás en estos momentos no vean respuestas, quizás en estos momentos vean que todo está más difícil, quizás vean más lejos ese cumplimiento, pero tú, Señor, hoy les estás diciendo que se dejen formar, que tú les vas a cumplir, pero que tú necesitas que ellos se dejen formar. Ayúdanos, Padre, para dejarnos procesar. Aunque duela, Señor, sabemos que es necesario, que los procesos son necesarios para poder avanzar. Así que ayúdanos, papá, te lo pedimos, Señor. Danos las fuerzas de poder estar en ese proceso de formación, Señor, y que cuando llegue esa promesa seamos esas personas maduras espiritualmente y capaz de sostener lo que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias, mi Rey precioso, te amamos. Gracias por ser tan hermoso y tan bueno con nosotros. Toda la honra y la gloria sea siempre para ti. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recuerda, las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, solo un proceso de formación. Déjate procesar, que esa promesa viene pronto. Sé que el proceso duele, pero Dios nos hace fuertes. Así que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Muy pronto llegará esa promesa. Déjate procesar, ¿viste? Que Dios te bendiga.